Perfecto, jóvenes. Entonces estamos entrando a nuestra segunda hora de clase. Lo estamos haciendo sin que exista sin abrir ¿cómo se llama? El video para que no tengamos la mejor señal posible. Estamos conversando acerca de este desastre, de problema serio que tenemos con los precios y con la pérdida de valor de todos nuestros activos, nuestros pasivos y de nuestra calidad de vida en general, ¿ok? Que nos ha llevado a unos niveles inimaginables por hasta el más pesimista de los economistas o hasta el más pesimista de los ciudadanos, ¿ok? Fíjense, la inflación, entonces, recuerden, es una variación del nivel general de precios. Es un aumento continuo y generalizado del nivel general de precios. A nivel teórico, ¿qué se dice de la inflación? Se dice, bueno, la inflación puede ser atribuida a varios factores. Uno, a que existan limitaciones por el lado de la oferta. Otro, a que exista una demanda muy dinámica, por la razón que sea, una demanda agregada. Otro, a que haya inflación por el lado de los costos. Es un esquema donde empieza a ocurrir la inflación por cualquier fenómeno y entonces los agentes económicos, tratando de cubrirse de esa inflación, empiezan a aumentar el precio de su bien, ¿ok? Siempre hablamos no solamente del empresario, el trabajador también, si puede, sube su precio. Obviamente, no todos podemos subir los precios de nuestro bien, pero de que va a estar la presión allí, va a estar la presión allí, ¿ok? Y finalmente, sobre todo cuando la inflación ya es muy elevada o hiperinflación, se le atribuye directamente a un desorden monetario donde la oferta de dinero, es decir, la cantidad de dinero que suministra el Banco Central a la economía, está muy por encima de las necesidades de las personas de tener dinero. Eso generalmente ocurre cuando el gobierno incurre en unos elevados déficits fiscales, gasta mucho más de lo que él ingresa y para financiar esos gastos recurre a pedirle préstamos al Banco Central. Como el Banco Central realmente no es un agente que produce bienes y servicios y que genere ingresos, todo el aumento que haga el Banco Central de la cantidad de dinero, así sea con algún activo financiero, no está respaldado en la producción de bienes y servicios y genera inflación. Lo que entonces nosotros estamos diciendo en Venezuela es que si uno ve el comportamiento de la inflación, empieza a ver cómo la cosa se revuelve de tal manera que ya no se sabe si es la inflación la que causa el crecimiento del dinero o es el dinero el que causa el crecimiento de la inflación. Porque obviamente en la medida que aumenta la inflación, usted necesita más piezas monetarias para comprar el mismo producto y entonces eso hace que haya presión para que aumente la cantidad de dinero más allá de lo que sea el financiamiento monetario al gobierno. Total que los hermanos Veran han hecho un estudio riguroso de esto, han llamado a esto que es un acertijo porque realmente es un asunto multifactorial. Y entonces habíamos dicho que lo primero que habían establecido es que ciertamente hay rigidez del lado de la demanda, del lado de la oferta, que pueden estar explicando la inflación hasta el año 2017 en noviembre. Hasta allí la inflación siempre fue alta o muy alta, pero o inclusive periodos moderados. Otra causa que no lo establecen ellos tan clara allí, pero que siempre ha estado presente, es que al ser nosotros un país petrolero, siempre tenemos una cantidad de ingresos que recibe el gobierno de forma extra que suministra la economía vía transferencia, vía gasto público. Eso dinamiza la demanda, pero como siguen habiendo restricciones del lado de la oferta, por más que se compren bienes y servicios al exterior,
termina generándose inflación en la economía nacional, porque recuerden, inflación, crecimiento continuo y generalizado de los precios existentes en una economía. Si, por ejemplo, esos bienes, una parte son de origen importado, pues obviamente cualquier variación del tipo de cambio va a encarecer esos productos y va a apoyar el aumento de la inflación, ¿ok? Entonces, bueno, problemas estructurales en los mercados podría ser la primera causa y problemas de crecimiento exagerado de la demanda agregada producto de los ingresos petroleros, la otra causa. Luego viene una, ya cuando arranca este tema de la hiperinflación, donde dice que los agentes económicos aprenden a manejarse en ambientes inflacionarios, crean expectativas de crecimiento de los precios y corrigen su valor de su mercancía para tratar de cubrirse de la inflación. Eso termina generándose un espiral tremendo, porque entonces usted aumenta el precio pensando que la devaluación del tipo de cambio va a ser 50. Resulta que el precio fue 80 y usted perdió. Entonces usted después le sube 100. Obviamente del lado de la demanda, ahora la gente pierde cada vez poder a mayor poder adquisitivo y puede comprar menos bienes y servicios. La mayoría, pero sigue habiendo un grupo que valora más el bien y lo pueda comprar, y eso realmente se vuelve un mecanismo totalmente distorsionado, que a mí me gusta decirle coloquialmente un mecanismo de sálvese quien pueda. Quien realmente pueda aumentar el precio de su bien, quien realmente pueda aumentar el precio de su mano de obra, va a estar un poco más protegido. Quien reciba sueldos fijos en bolívares va a pasar por un proceso de deterioro y está pasando por un proceso de deterioro brutal, sino que lo digan los pensionados del Seguro Social, cuya pensión siempre oscila entre los 2, 3, 7 dólares es el máximo que puede ocurrir cuando una canasta alimentaria o una persona necesita mínimo 25 dólares semanales para poder comprar los bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, lo último que ocurre aquí es un poco lo que le trato de decir, que ya la cosa se vuelve multifactorial, y entonces yo les he dicho desde el principio que los economistas hacemos unas relaciones de causa y efecto, y entonces aquí los que causan los efectos después se convierten, esos que reciben los efectos en los que causan realmente ahora ellos los efectos, y entonces bueno, se resume de esta manera. El crecimiento del dinero termina siendo endógeno, o sea, en vez de ser la cantidad de dinero la que impulsa los otros elementos, es la que está determinada por los otros elementos. Las variables de agregados monetarios, tasa de cambio y los precios tendrán un papel protagónico de mutua causalidad, donde la tasa de cambio adquiere el rol más relevante e independiente, y los agregados monetarios y los precios son variables endógenas. O sea, lo que termina ocurriendo es que es el tipo de cambio paralelo la variable que más permite hacer las transacciones sin que haya, porque al final usted siempre busca de hacer los intercambios, y entonces siempre se crean unos mercados donde se hacen los intercambios con esa puja entre ofertas y demandantes, y entonces como hubo un mercado controlado durante mucho tiempo, pues entonces la gente se fue hacia un mercado paralelo, y ese precio del mercado paralelo se terminó convirtiendo en la guía de valoración de los bienes. Era una muy mala guía, por cierto, porque correspondía a un mercado chiquitico que quedaba por allá en Cúcuta, que era el Dollar Today, pero a falta de referencia era lo que usaban los agentes económicos, ¿ok? Entonces, finalmente, este es un tema que vamos a seguir viendo. Nosotros después vamos a entrar al tema del dinero y al tema de la inflación, pero en líneas generales, jóvenes, es importante que entiendan la estrecha relación que tiene que haber entre la cantidad de dinero y la producción de bienes y servicios, que siempre que la cantidad de dinero aumente por encima de lo que es la producción de bienes y servicios, va a haber inflación. Que la inflación al final lo que representa es
cuando sube pérdida de poder adquisitivo, ¿ok? Y que eso se traslada al tipo de cambio, porque al final el tipo de cambio es la moneda nacional por moneda extranjera. Y si los precios de la economía nacional crecen a un ritmo mucho mayor que los precios de otras economías, pues esta economía pierde competitividad y se debilita su moneda, ¿ok? Entonces, todo esto está asociado. Siempre hay las personas que preguntan, ¿cómo es posible que haya inflación en dólares? Entiendan, jóvenes, que las piezas monetarias son una forma de hacer los pagos y tienen un valor decretado por los bancos centrales. Pero cada banco central tiene que preservar el valor de esa moneda controlando la inflación. Después, de hecho, eso significa, perdón, que entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene que preservar el valor del dólar, los países de la Unión Europea tienen que preservar el valor del euro, los países de Colombia tienen que preservar el valor del peso, pero entonces si usted contiene una economía como la venezolana, que perdió absoluta confianza en su moneda y entonces se refugia en el dólar, se refugia en el euro y se refugia en el peso colombiano, no significa que esos bancos centrales tienen injerencia sobre esta economía y pueden preservar el valor de las monedas. De ninguna forma significa que estamos utilizando una moneda para hacer los intercambios, pero esa moneda va a seguir recogiendo las expectativas de pérdida de valor que se van a seguir generando porque hay desequilibrios que están generando inflación. Fíjense que inclusive cuando las economías están totalmente dolarizadas, allí también va a ocurrir algún tipo de inflación, como en el caso de Ecuador, sí tiene problemas para crecer. Porque si no tiene, o lo peor que le puede pasar es que a lo mejor no le crecen los precios, pero tampoco crece la economía, ¿ok? Se queda la economía con unas tasas muy bajas de crecimiento, porque es que es un asunto de que lo tienen que entender de la siguiente manera. El sistema capitalista permite que el dinero crezca. ¿Cómo crece el dinero? En la medida que hay depósitos, préstamos. Es muy temprano para que ustedes me entiendan eso, pero lo que les quiero decir es que al final el verdadero respaldo del dinero de forma financiera son los créditos que se otorgan en la economía y lo que se tiene en reservas internacionales. Lo que se tiene en reservas internacionales es para garantizar el pago de los bienes y servicios que se pacte con otros países. Y los créditos tienen la siguiente maravilla. Los créditos le permiten obtener el dinero a un emprendedor que lo va a poner a producir, y cuando va a producir va a generar ingreso de factores productivos, va a generar una ganancia para él, va a generar una ganancia para los trabajadores y va a crear demanda porque está creando un bien y servicio. Obviamente, si en vez de ese crédito hacerlo para eso, esa persona lo utiliza para hacer otras inversiones riesgosas y no para generar producción de bienes y servicios, empieza a haber problemas y por eso es que han ocurrido las crisis bancarias, ¿ok? Entonces, de verdad es una cosa bien compleja que vamos a ir manejando poco a poco, pero bueno, esto es así. Poco a poco se va llegando lejos. Un economista muy formal y muy ortodoxo le va a decir que la inflación en dólares no existe, que lo que existe es un rezago cambiario, es decir, que la inflación se da en bolívares y que de alguna manera se va a traducir al tipo de cambio a una menor velocidad, pero que finalmente lo va a seguir haciendo. Yo en eso soy bastante particular y pienso que si la inflación es el crecimiento continuo y generalizado del nivel general de precios y esos niveles de precios suben en rupias, en dólares, en yenes o en lo que sea, eso para mí califica como inflación. Eso es una opinión, repito, muy particular. Los grandes economistas que tenemos actualmente insisten que es un asunto de rezago cambiario,
yo creo que esos son tecnicismos. Al final, el dinero lo queremos para intercambiarlo por bienes y servicios, para guardarlo en los bancos para alguna cosa coyuntural o para atesorarlo para especular, es decir, para poder comprar otros activos financieros de mayor rentabilidad. En la medida que el Banco Central de ese país sea cuidadoso con preservar el valor de esa moneda, es decir, que no haya inflación, sea la moneda que él adopte, la suya, la de Estados Unidos, la de China, la de Europa, en la medida que él esté pendiente de que haya un equilibrio entre la cantidad de dinero y la producción de bienes y servicios, ese dinero no va a perder valor. En la medida que él empiece a permitir que haya desórdenes entre la cantidad de dinero y la producción, va a ocurrir la inflación y eso, si empieza a ser una cosa muy grande, acaba con el sistema de mercado, acaba con los precios que son esas señales de todos los agentes económicos y entonces las expectativas empiezan a ser incorporadas y empiezan a ser el elemento para valorar los precios en vez de tomar en cuenta que si el costo de la mano de obra, que si el costo de los factores productivos, todos esos tecnicismos se pierden cuando se está en esa situación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto? ¿No? Si alguien le preguntara a ustedes en este momento, oye, pero ¿por qué un billete de $100 no es lo mismo en Venezuela que en Estados Unidos? ¿Ustedes qué dirían? A ver, ¿alguien se atreve a decirme algo? O escribirlo por el chat. Yo no pongo quién lo dice, no se preocupen. ¿No? Bueno, la respuesta sería, jóvenes, que el billete de $100 compra diferentes bienes y servicios dependiendo del país en el que esté y que eso está asociado al poder de compra que haya en esa economía. Para que haya poder de compra, la economía tiene que estar generando ingresos y el Banco Central tiene que estar cuidando que el dinero no pierda su valor. ¿Ok? No tenemos comentarios. Bueno, si no tenemos comentarios, ya hemos hecho este primer paneo de aproximación a la macroeconomía en su primera tarea, que es la de calcular y analizar variables macroeconómicas. Como ven, es un paneo completo, no es una simple introducción. Por eso es que para mí esta guía es fundamental para entender la macroeconomía, porque la vemos de forma integrada. Le hacemos un primer paneo al bosque completo, ¿ok? Entonces, no es solamente, se trata de analizar y calcular variables macroeconómicas, sino que resulta que les comentaba que después de la Gran Depresión de los años 30, el gran John Maynard Keynes nos dejó todo un instrumental que nos ayuda a sacar a las economías de las recesiones. Inevitable que hayan ciclos económicos, es decir, que hayan etapas donde la economía empiece a aumentar año tras año y en esas etapas todo el mundo está contento, pero lamentablemente se cambia la tendencia de la curva y empiezan a ocurrir momentos en los cuales esa economía empieza a decrecer, empieza a aumentar el desempleo y empieza la gente a no estar muy contenta, ¿ok? Para que esas fluctuaciones que no hay manera de evitarlas sean lo más suave posible a partir de la teoría general del nivel, el interés y los precios, del dinero, el interés y los precios del señor Keynes, los gobiernos cuentan con instrumentos para tratar de suavizar esos ciclos.
Eso solo se puede hacer en una cosa que llamamos corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo no todos los precios fluctúan a la misma velocidad. Los clásicos nos han dejado muy claro es que si todos los precios, que en algún momento en el largo plazo, todos los precios van a fluctuar de la misma manera, y entonces eso significa que no vamos a tener la posibilidad de tener impacto sobre las variables como el PIB, el desempleo y la inflación, ¿ok? Pero bueno, poco a poco se anda lejos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es estudiar la segunda tarea de la macroeconomía que consiste, en la aplicación de estrategias para conducir la economía. Eso se llama política económica, ¿ok? La política económica se define como la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países. La política económica es la combinación de política fiscal, política monetaria y política cambiaria, que permite alcanzar objetivos de crecimiento de la actividad económica. Eso significa entonces, repito, que vamos a tener política monetaria, política fiscal y política cambiaria, que no es más que el manejo de variables macroeconómicas que hacen las autoridades monetarias para estimular la demanda agregada y que esa mayor demanda agregada signifique que ocurren más ventas de bienes y servicios. Entonces los empresarios se dan cuenta que se está vendiendo más y que se está desincorporando inventario y entonces ellos producen más bienes y servicios, ¿ok? Esa es en esencia de lo que se trata. A mí me gusta entonces dejar plasmado primero por qué necesitamos la política económica, de manera que me gusta hablar primero de cuáles son los objetivos macroeconómicos que se persiguen con la política monetaria. Y esos objetivos macroeconómicos son que haya un aumento del Producto Interno Bruto año tras año, es decir, que año tras año se produzcan más bienes y servicios, que haya una baja tasa de desempleo, que es decir, que cada vez haya menos personas que estén buscando trabajo y no lo encuentren. Otros objetivos no menos importantes, que haya control de la inflación. En la medida que la inflación tiene un crecimiento muy bajito, muy moderado, eso permite que el mecanismo del mercado que vimos en la unidad número 2 funcione bien para la mayoría de los precios, para la mayoría de los bienes, y que los precios entonces conduzcan las decisiones de los oferentes y de los demandantes, ¿ok? También se busca que haya estabilidad en el tipo de cambio, porque resulta que si el tipo de cambio sube mucho, se encarece la posibilidad de comprar productos en el exterior, y si el tipo de cambio baja mucho, los exportadores no van a querer entonces poder vender muchos productos del exportador en el mercado internacional, y no queremos que pase ni lo uno ni lo otro. Queremos que los agentes económicos tengan una evolución más o menos clara de cuál va a ser la evolución de la inflación y del tipo de cambio, y se dediquen a lo que nos interesa, que es los productores a producir y los consumidores a comprar bienes y servicios, ¿ok? Hay otro objetivo que tiene que ver con el déficit público y el déficit externo. Hablaremos de ello más adelante. Entonces, como les digo, antes de hablar de los instrumentos, queremos hablar de los objetivos macroeconómicos, ¿de acuerdo? Ya me ven la guía que se llama Objetivos Macroeconómicos. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense de lo que se trata. Tenemos como primerísimo objetivo el crecimiento del PIB. Desde la primera clase he tratado de darles la señal de que en una economía capitalista solo se aumenta la calidad de vida si esa economía es capaz de producir más bienes y servicios año tras año.
Bueno, entonces es el primer objetivo. Solo un aumento sostenido a lo largo del tiempo del PIB real permite los ingresos suficientes para que la población satisfaga sus necesidades de bienes materiales que son crecientes y sostenga o mejore su calidad de vida. Lo que ha ocurrido en la práctica es que la mayoría de las economías desarrolladas han podido aumentar su producción año tras año, 2%, 3%, 1%. Es decir, siempre se han mantenido en una senda sostenible. Cuando decimos que es el PIB real, lo que queremos decir es que genuinamente se estén fabricando más bienes y servicios. O sea, eso es lo de alguna manera muy apremiante del sistema capitalista, que usted para crecer tiene que estar produciendo cada vez más bienes y servicios y tiene que tener un mercado donde producir más bienes y servicios. Eso lo que hace es que usted tenga un modelo de explotación muy intensivo y que obviamente ya esté empezando a presentar serios problemas con el tema de que los recursos se están haciendo cada vez más escasos, ¿ok? Pero repito, hasta ahora ese es el modelo con el que hemos funcionado. Entonces, aunado al crecimiento de la producción de bienes y servicios, queremos tener una baja tasa de desempleo, es decir, en la medida que se producen cada vez más bienes y servicios, una población que también es creciente tiene la posibilidad de incorporarse en el mercado de trabajo, ¿ok? Entonces, el aspecto más importante de la economía es el empleo, ya que si las personas tienen un trabajo, perciben una parte del ingreso nacional de la economía que les permite acceder a los mejores niveles de vida. La economía debe brindar oportunidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus competencias y que ello sea reflejado en un crecimiento personal y familiar. No se trata de que usted trabaje en cualquier cosa, no se trata de que usted tenga un sueldo de subsistencia, se trata de que el capital humano se pueda cada vez desarrollar más, sea capaz de generar cada vez más valor en lo que es esta producción de bienes y servicios y obviamente la recompensa de eso sea un ingreso que le permita, como dice aquí, crecer personal y profesionalmente y bueno, tener lo que llamamos una vida donde pueda comer, pueda alimentarse, pueda tener algo de esparcimiento, pueda tener un techo donde dormir y la mejor forma posible de trasladarse. ¿Estamos claros con estos dos objetivos? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Okay, excelente. Luego tenemos otros objetivos en el panorama. Uno, el objetivo de la estabilidad del nivel de precios. Fuerte crecimiento del nivel general de precios distorsiona las decisiones de los agentes económicos, porque los precios son las señales para decidir qué producir, cómo producir y para quién, ¿ok? Y por tanto no permiten la asignación eficiente de recursos, es decir, la inflación no permite que el mecanismo de mercado funcione correctamente. Empresarios y trabajadores suben el precio de su factor productivo para conservar su porción del ingreso en vez de ser el resultado de una asignación eficiente del mercado. Fíjense, cuando hablamos de una asignación eficiente del mercado, decimos que el sueldo de los trabajadores tiene que crecer en la medida que crezca su productividad. Si usted está generando más valor a la empresa, usted tiene todo el derecho de recibir una mayor tajada de esos ingresos crecientes que está teniendo esa empresa, ¿sí? Del lado de los empresarios, recuérdense que mientras haya más competencia entre los empresarios, la forma que él tiene de aumentar sus ganancias no es subiendo el precio, es siendo cada vez más competitivo, estableciendo mejores técnicas de producción,
estableciendo mejores combinaciones de insumos, de capital, de trabajo, siendo muy creativo, tratando de aumentar su competitividad. Es decir, que más bien tratando de ofrecer la mercancía a unos precios más competitivos que el del resto de las empresas. Cuando esa funciona así, las cosas están muy bien. Cuando hay inflación, que es un fenómeno macroeconómico, entonces resulta que el empresario dice, no, si la inflación fue 20%, tengo que subir el precio. No se preocupa por su competitividad. Y por su parte los empleados dicen, bueno, yo no tengo la culpa de que ahora todo esté más caro, yo quiero ganar más, haya sido más productivo o no haya sido más productivo. Entonces, eso genera esa seriosísima distorsión en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros con ese objetivo? Fíjense, para los exámenes, cuando sea que los pregunte, pues yo obviamente les voy a hacer el examen en función de estos párrafos que están aquí, pero para que ustedes entiendan de lo que se trata, pues yo me tengo que extender mucho más allá de lo que dice el párrafo, porque si no, difícilmente me van a comprender. ¿Estamos claros en eso? Ok, fíjense lo siguiente. Objetivo de déficit público sostenible. El déficit público ocurre cuando los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos, ¿ok? El déficit público necesita ser financiado con endeudamiento. Mientras más alto sea el déficit, mayores serán las necesidades de financiamiento del gobierno, es decir, las mayores necesidades de pedir prestado. ¿Y qué va a ocurrir si el gobierno hace eso? Bueno, ese ahorro que ha sido canalizado al sistema financiero, él va a tratar de obtenerlo para él y le va a quitar recursos para que se haga la inversión. Inclusive va a estar más dispuesto a pagar una tasa de interés mayor y entonces cuando los empresarios vayan a pedir préstamos, la tasa de interés va a ser mayor y si esa tasa de interés es mayor a la tasa de rentabilidad que va a obtener el proyecto que él desea ejecutar, pues obviamente él no va a ejecutar el proyecto de inversión. Entonces, el déficit fiscal, cuando no es sostenible, termina generando una cosa que se llama efecto expulsión, ¿ok? Fíjense, no estoy interesada en hablar más de los objetivos macroeconómicos porque realmente me quiero concentrar en que los objetivos principales son crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo y control de la inflación, ¿sí? Ahí son donde me quiero centrar como principal objetivo macroeconómico, ¿ok? Entonces, repito, tenemos estos objetivos, me dicen por favor si ya ven la lámina que se llama política económica. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces tenemos estos objetivos macroeconómicos, jóvenes. Los objetivos macroeconómicos, repito, son aumentar el PIB de forma sostenida a lo largo del tiempo, controlar la inflación, tener una baja tasa de desempleo y tener estabilidad cambiaria. El hecho de cumplir con estos objetivos pasa por utilizar variables macroeconómicas que manejan las autoridades monetarias como la siguiente. En el caso de la política monetaria, las variables que maneja el Banco Central son la cantidad de dinero, que es lo que llamamos liquidez monetaria, y la tasa de interés, que es lo que llamamos precio del dinero o prima que se cobra o paga por un préstamo que se obtenga o que se solicite, ¿sí? En el caso de la política fiscal, estamos hablando de que los gobiernos tienen impuestos, que son esas imputaciones que hacen a la ganancia y a los gastos de los particulares. Tenemos la variable gasto público, que es el dinero que devuelven a la economía vía gastos del gobierno o vía transferencia, y las decisiones que tome en materia de estos instrumentos van a ser una política económica, ¿ok? Y luego la política monetaria va a ser el manejo del tipo de cambio. Fíjense de lo que se trataría el asunto.
Este es el mercado consolidado que de alguna manera ya hemos visto. Hemos dicho que la demanda agregada tiene pendiente negativa y los componentes de la demanda agregada son el gasto de los hogares, que es el consumo, el gasto del gobierno, que lo catalogamos con una letra G, el gasto de las empresas en comprar maquinaria y equipos, que dijimos que era la inversión, y los gastos de los extranjeros, que dijimos que se simboliza con las exportaciones menos las importaciones, es decir, X menos N. Entonces, la primera cosa que me interesa que entiendan es que la política monetaria, fiscal y cambiaria, es decir, la política económica, a quien mueve es a la demanda agregada. Provoca desplazamientos hacia la derecha de la demanda agregada. Si la política es con fines expansivos, es decir, con el fin de aumentar alguno de los componentes de la demanda agregada, o si es política económica contractiva, lo que busca es reducir algunos de los componentes de la demanda agregada. Cuando aumenta la demanda agregada, cuando logra desplazarla, consigue que aumente el PIB real de la economía. También aumenta un poquito los precios, pero se supone que estamos en recesión y que es importante que haya un aumento de la producción de bienes y servicios. Repito, lo que ocurre es que aumenta alguno de los componentes de la demanda agregada, eso le da la señal a las empresas de que deben producir más y las empresas producen más, ¿ok? Siempre son las empresas las que producen los bienes y servicios. En el caso de una política contractiva, lo que ocurre es que estas variables van a actuar para quitarle dinamismo a la demanda agregada. En ese sentido, se logra bajar la presión sobre los precios. Ocurre una reducción de los precios, aunque también se desacelera la economía. Es decir, también siempre que se esté buscando el objetivo de disminuir la inflación, se pierde de alguna manera el dinamismo que lleve esa economía. Así como aquí, siempre que se busque la necesidad de aumentar la producción de bienes y servicios, se genera algo de inflación. Eso hace que haya conflicto de objetivos en el corto plazo y eso se conoce con el que más manejó esos objetivos fue el economista Nobel, el señor Phillips, ¿ok? Y entonces hay una cosa que llamamos la curva de Phillips. La curva de Phillips lo que nos quiere decir es que hay una contradicción entre el objetivo de controlar la inflación y el objetivo de crecimiento económico, y él los relaciona con la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ¿ok? Entonces nada, nos queda otro minutito, vamos a dejarlo hasta aquí.